Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 18 de El Real Heredero Uzumaki. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, al final Naruto obtuvo este puesto, el título que justo lleva la historia. Era claro que esto iba a llegar a darse en algún momento, pero podrían darse de diferente forma y una de ellas era que sea él mismo quien se proclame como tal. Sin embargo, esto no era lo que tenía pensado dado a cómo se puede ver desde los primeros caps. En todo caso, así es cierto que esto es algo que fue dicho o declarado por alguien más, no es como que todos van a saberlo y más. Como dejé dicho en el mismo cap, tal vez no sería lo mejor que fuera por ahí autoproclamándose como el real heredero Uzumaki dado a las represalias que podrían llegar a tomar al respecto. Bueno, no lo han hecho aún a pesar de que la noticia de que Minato ha tenido hijos, pero eso es porque no deseaba sobrecargar toda esta parte. Es más, muchos podrían encontrarse los anteriores caps como relleno, que los pasara y nada más a fin de contar otras cosas. Sin embargo, no es relleno y si bien no es como que muchas cosas son completamente diferentes a la historia original, lo cierto es que, no es relleno. Todo lo que he escrito hasta el momento es algo que tendrá su relevancia en los próximos caps y otros muy, pero muy en el futuro. Por lo mismo, en el Cap 3 que si no mal recuerdo lleva por título, lo que se escribe en los cuentos. Este Cap, en los siguientes Caps va a tener bastante importancia. Tal vez justo en estos próximos Caps no van a pasar muy sorprendentes cosas, pero esto es algo que llevará a lo que deseo para más adelante y para entonces. Trataré esto más como deseo o bien algunas cosas bastante interesantes van a pasar. Esta parte de esos asuntos de Minato, lo que podrían hacer de saber que tenía hijos es algo que voy a tratar más adelante, no lo he dejado a un lado simplemente porque sí, ese asunto estará muy relacionado con algo que ya pasó en caps pasados. En todo caso, como se dieron cuenta en el cap pasado, Ichizoku declaró a Naruto como heredero y como mismo se darán cuenta en este cap, tal vez pudo hacerse mucho mejor, pero esto es para más adelante donde haré todo más formal o al menos, se va a presentar como tal. Por el momento, solo será de esa forma. Por otra parte, su entrenamiento comienza desde aquí en adelante y como le dije, esto relacionado con su Fuinjutsu es algo con lo cual tendré cuidado para no hacer a Naruto overpower, para no hacerlo tan roto. Como les he comentado antes, quiero que las cosas sean interesantes. Por lo mismo, la actitud de Naruto con respecto al Fuinjutsu si bien será algo que le va a interesar mucho, pensará en conseguir poder de otra forma. Bueno, ya se darán cuenta de eso en los próximos caps. Espero que le guste el cap, pueden dejarme en los comentarios su opinión sobre el cap, también sobre el dibujo. Sin más, los dejo. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 18. Hacer un digno heredero. Solo así, preguntó el pelirrojo con el ceño fruncido mientras miraba al hombre de pelo blanco que por lo dicho por sus palabras lo había declarado de alguna forma como heredero de todo un clan. La verdad, a sabiendas que no era como que tenía mucho conocimiento al respecto era de pensar que no debía de esperar mucho, pero incluso entonces se le era demasiado poco. En la academia, al momento de la graduación de sus hermanos se había hecho una pequeña reunión donde se dio un discurso y se presentó a los graduados. Considerando lo dicho por el hombre mayor y lo importante que era la responsabilidad que le había dado, no dudaba que debería de ser algo mucho mejor que esto. Sin embargo, por lo que podía ver era todo. Sí, y no, ser un líder, un digno heredero es algo que cada quien debe conseguir por su cuenta. Sin embargo, ya que estoy aquí, que estamos aquí podrás hacer esto, dijo el hombre dejándole saber al niño que si bien esta parte donde le había dado el mando de las cosas como el próximo líder real de su clan, ya estaba hecho. Habían otras cosas muy importantes que realmente necesitaba saber e iba a tener que esforzarse bastante para poder continuar avanzando. El pelirrojo asintió a lo que dijo el hombre, podría comprender tal cosa, el hombre ya le había dicho que estaban ahí para ayudarlo. Si solo estaba para decirle tal cosa y más en la forma en que lo había hecho no tendría una mierda de sentido. Sin embargo, no era el caso y eso era algo que tenía bastante claro, de verdad. Aún así, el pelirrojo insatisfecho dijo. Había esperado algo muy diferente, quiero decir, ya soy un Uzumaki y sabiendo que cualquier miembro de clan puede ser el líder si su poder es lo suficientemente grande, espere algo mucho mejor.
con esto me haces el líder de un país, dijo el pelirrojo pensando en todo lo que le había dicho el hombre hasta este momento y sin duda alguna a su forma de ver las cosas era lógico que cuanto menos haya alguna otra forma de verificar o avalar lo dicho por el hombre. Cierto, puede que todo esto sea atípico con respecto a lo que debería de significar. Siendo los dueños de un país así no sea tan grande amerita más que esto. Sin embargo, como te he dicho los Uzumakis no somos cualquier clan, estábamos muy alejado de eso, así como aquella vez fueron con sus malas ideas a fin de hacernos desaparecer, es mucho mejor que sea de esa forma, dijo el hombre e hizo silencio por algunos segundos. Nosotros tenemos varias habilidades que nos hacen enemigos muy difíciles de tratar, puede no parecerlo dado a cómo terminamos, pero no es de esa forma. Hubieron diferentes motivos por lo cual las cosas pasaron. Asimismo, dado a nuestras habilidades y las que vas a aprender, por supuesto, no me sorprendería que al saber de ti, de algún otro miembro de nuestro clan otros podrían interesarse y ganar la propiedad de esa persona. Tal vez con el interés de tener a una persona con grandes capacidades de su lado, o solo para hacerse con una de nuestras habilidades de una o de otra forma, dijo el hombre de pelo blanco teniendo en mente su habilidad de curación que sin duda podría llegar a ser un gran atractivo por esas personas y con eso, su gente podría correr un gran peligro. No sabía cuán cierto era lo dicho por el hombre, pero si de algo estaba bastante seguro era que, desde ya esta situación no era para nada normal y la causa de que llegara a este punto si bien podría intuirla, no conocía correctamente cómo se habían dado las cosas para simplemente pensar de forma muy estúpida. No, eso sin duda no le iba a hacer ningún bien. Como le dijo el hombre, el hecho de que pertenezca a ese clan que por lo que sabía fue atacado por sus enemigos con una idea para nada agradable. Era por un motivo y sabiendo que había dicho que si a su propuesta iba a poder conocer tal cosa. Por otra parte, si esas personas actuaron por odio o por el miedo a su clan debía de haber unas muy buenas razones y de saber que él, otros estaban por ahí no había forma en la vida que eso le iba a asegurar una buena vida de esparcirse y menos siendo tan débil como lo era. Diablos, teniendo en cuenta que no había deseado aceptar dado que no quería preocupar a sus padres que las cosas sean de esa forma sin duda era lo mejor. Por supuesto, a sabiendas que habían quién sabe cuántas voces correctamente, pudo ser algo bueno que aparecieran y pudiera hacerse todo mucho mejor. Sin embargo, tampoco era como que alguien más pueda saberlo. Así que, no importaba mucho. ¿Cuáles son esas habilidades? Preguntó el pelirrojo bastante curioso mientras miraba al hombre de pelo blanco. Bueno, ya te vas a dar cuenta de tal cosa a su tiempo. Por el momento, lo importante es que sepas cómo ser un digno heredero, dijo el hombre de pelo blanco e hizo silencio por unos segundos antes de volver a tomar la palabra. No hay forma que puedas saber que se siente ser miembro de algo si no conoces o experimentas algo. Entonces, esto es una de las principales cosas que vas a aprender antes de todo. No hay forma que se pueda pertenecer a un lugar si no se es de un lugar y no se puede ser de un lugar sin conocer sobre ese lugar. Bajo este principio es de entender que, quien no conozca su historia jamás dará una buena representación de quien dice ser y por supuesto, de no conocer la historia, puede terminar repitiéndose, dijo el hombre con la mirada puesta en el niño que lo miraba bastante serio y asintió a sus palabras. Entonces, ¿va a enseñarme sobre nuestro clan? Preguntó el pelirrojo curioso y el hombre asintió. Es una de las finalidades del sello. Es algo necesario antes de pasar a lo demás, dijo el hombre de pelo blanco. Sin embargo, no será mi responsabilidad, añadió el hombre de pelo blanco cosa que llamó la atención del pelirrojo y no tardó mucho para preguntar. ¿Cómo es eso? ¿No se supone que va a ayudarme?, preguntó el pelirrojo curioso pensando que el hombre no iba a enseñarle sobre eso que necesitaba aprender sobre su clan, incluso sobre su país. Era cierto que podría conocer un poco más con su madre, pero por lo que conocía ella misma no había estado en el lugar y por tanto, descubrir sobre eso no era algo que podría hacer por su cuenta. Como ya te he dicho, estamos para ayudarte. Lo que a mí correspondía por el momento ha sido cederte la posición como heredero de nuestro clan, el legítimo heredero del cargo de líder de nuestro clan. Alguien más, el más acto de los que han sido convocados a través de nuestra genética contara sobre eso, dijo el hombre tranquilamente. El pelirrojo levantó una ceja y sin dudarlo mucho preguntó. ¿Acaso usted no conoce la historia del clan?
Dado a lo que el hombre había dicho antes, pensaba que era lo cual se refería y tenía bastante sentido para él. Por otra parte, que luego de lo dicho el hombre diera a entender que él no era el mejor para hablar sobre ello era de pensar que al hombre le faltaba mucho conocimiento y sin duda alguna no era lo mejor. Claro que conozco sobre nuestro clan, no hacerlo sería una falta de respeto y ser un digno líder no sería posible. Sin embargo, tengo que reconocer que no soy el primer líder de nuestro clan y por tanto, es de entender que mientras más cerca se esté del primero, los conocimientos que tengo, lo que se me ha contado, lo que sé, será mucho más exacto y por tanto, en esas pequeñas cosas que puedo fallar. Puede serte dicha mucho mejor y con mejor detalle, dijo el hombre de pelo blanco e hizo silencio por unos segundos. Ahora, deberíamos de comenzar, hay muchas cosas que debes de aprender, dijo el hombre con una pequeña sonrisa en sus labios. El pelirrojo asintió, estaba dispuesto a cambiar muchas de las cosas con respecto a cómo se había mostrado en años pasados dado a esas voces que ya no iban a ser un impedimento para su avance. No, no iban a ser un impedimento para que pueda ser más fuerte, más hábil, más inteligente. Ahora, esas voces van a estar de su lado e iba a lograr avanzar bastante rápido, ahora esas voces iban a estar ahí para ayudarlo y no tenía ningún problema en comenzar en ese momento. Sin embargo, aún tenía curiosidad por bastantes cosas y antes de que el hombre pueda dejar ese lugar preguntó. ¿Quién será que aparezca? El hombre de pelo blanco se encogió de hombros. La verdad, no tenía la menor idea, había dejado el sello con la idea de buscar a los más capaces dentro de su línea genética. Por tanto, es de pensar que podrían aparecer una persona, un miembro de clan débil, pero más estudiado sobre la historia de su clan o solo no siendo muy bueno en algunas de sus habilidades para cumplir este primer objetivo. En todo caso, no tenía la menor idea quién iba a aparecer una vez se haya marchado. No lo sé, las personas que pueden aparecer después de mí no fueron puesto por mí. El sello hizo la mejor elección posible con los parámetros que le di, dijo el hombre mayor un tanto pensativo, pero dejo eso a un lado. Como te he dicho antes, vas a aprender, tienes que aprender. Es necesario para que puedas ser un digno heredero. Espero que pongas todo de ti para poder hacer esto. Creo que puedes ser mucho mejor líder de lo que yo pude serlo, dijo el hombre, cosa que hizo que el pelirrojo sonriera. Puede que no sea demasiado simple, fácil, pero no dudo que al conocer todo lo que tienes que conocer incluido nuestros jutsu, habilidades sin duda tendrás lo que necesitas para ser un buen líder, un digno heredero Uzumaki, dijo el hombre de cabello blanco. Recuerda que estamos aquí para ayudarte y por esto, al tener que marcharte solo haz lo que debes de hacer, dijo recordándole al niño que así era cierto que se le iba a enseñar otras cosas diferentes a las que conocía. No había forma que todo el tiempo estuviera en su espacio mental. Entiendo, sé que tengo que ir a la academia y no simplemente puedo olvidarme de eso sin nada más, dijo el rubio y el hombre de pelo blanco asintió. Bueno, nos vemos entonces, dijo el hombre antes de desvanecerse lentamente mientras era visto por el pelirrojo. Unos pocos segundos pasaron en ese plano donde estaba antes de que el hombre desapareciera completamente y en el lugar donde estuvo no quedó nadie. Al menos eso fue hasta que una figura empezó a formarse nuevamente. No muy diferente a la otra pasaron solo unos pocos segundos antes de que nuevamente el lugar estuviera habitado por dos personas. A diferencia de antes, ya no era un pelirrojo y un hombre de pelo blanco. No, ambos eran del mismo color de cabello, la diferencia era en el tamaño de la persona y el largo de cabello, las diferentes vestimentas que tenían cada uno. La figura recién aparecida tenía el cabello largo de color rojo, llegaba un poco más debajo de la mitad de su espalda, algunos de sus mechones de cabello rojo caían en su frente y en los lados de su rostro al ser más largo. La estatura de la figura era de 1,80 m, 1,85 m. Tenía una túnica de cuello alto de color negro con símbolos de remolino alrededor de su cuello, debajo de los símbolos del remolino habían unas magatamas. Llevaba unas sandalias de color negro y asimismo se notaba un pantalón del mismo color. En su frente tenía un pequeño rombo de color blanco. Sus ojos eran completamente rojos, al menos era el color predominante. Sin embargo, tenía varios tomoes en ellos, así como su pupila negra y unos círculos concéntricos en donde convergía con sus tomoes. Naruto se sorprendió al ver al hombre, no solo por el hecho que él mismo tenía el cabello justo como él y su madre,
sino por sus ojos y por el poder del sujeto que podía sentir incluso sin tener habilidades sensoriales desarrolladas y más que eso, sin que él mismo estuviera liberando una parte de su poder. Por otra parte, sus ojos, recordaba haber visto unos ojos así antes y más que todo por ser rojos y tener esos tomoes en su alrededor. Sus ojos se abrieron mucho más por su sorpresa al recordar a donde había visto algo muy similar. Lo recordaba bastante bien, era como se mostraba el Sharingan en sus usuarios, en los miembros de ese clan. ¿Por qué el hombre llevaba esos ojos? No tenía la menor idea, pero era algo bastante curioso. Claro, tenía que decir que no eran iguales. No, estaban muy lejos de ser de esa forma. El Sharingan se mostraba en la pupila de las personas, de los miembros de ese clan. Sin embargo, los ojos del hombre eran completamente rojos con esos tomoes. Por tanto, no eran iguales, estaba lejos de tener algún tipo de relación con ese clan, pero era algo bastante interesante que tuviera parentesco con los ojos de ese clan. Por otra parte, ¿quién se supone que era ese sujeto? No tenía la menor idea, de verdad. Y sí, eso dejaba claro ya que para empezar no conocía al otro sujeto, este recién aparecido no era muy diferente. No obstante, no se refería del todo a quién era, sino a qué posición ocupaba dentro de los que iban a aparecer para enseñarle y por supuesto, dentro de su clan. Hola, Naruto, dijo el hombre de ojos rojos y Naruto se sobresaltó un poco. Ya sabía que no le iban a hacer nada, pero ese sujeto se veía muy fuerte como para simplemente mantenerse tranquilamente. De nuevo, no le iban a hacer nada y no debía demostrarse asustado o algo así, eso se le había dejado claro. Sin embargo, el sujeto estaba muy lejos de ser como lo era el otro, de verdad. Hola, dijo Naruto saludando al hombre enfrente de él quien a sabiendas que el niño no sabía su nombre, decidió presentarse. Mi nombre es Takeminari Uzumaki, dijo tranquilamente el hombre quien a pesar de que su figura masculina estaba muy marcada en el más allá de su tamaño, su rostro destellaba con una muy baja porción de belleza femenina. Sí, tenía un poco de rasgos andrógenos, no eran muy marcados, pero ahí estaban. Naruto asintió y le mostró sus respetos al hombre antes de levantarse y mirar al mismo por unos segundos sin decir nada. No era tanto por no tener que preguntar, era todo lo contrario. Quería saber muchas cosas, quería preguntar muchas cosas, pero no sabía por cuál decidirse. Por esto mismo dejó de pensar en cuál pregunta podría ser la mejor y preguntó. ¿Quién eres? De cierta forma era una pregunta un tanto ambigua. Sí, pues amén de que el hombre le había dicho su nombre, sabía que estaba relacionado y por tanto, era uno de los encargados para enseñarle en esta oportunidad entre otras cosas. Entonces, su pregunta, y más para recibir una respuesta satisfactoria podría no ser la mejor. Y el hombre lo sabía bastante bien, aunque no pensó en reclamarle al niño por ello. No, él solo pensó en la pregunta del niño antes de decir. Bueno, de cierta forma fui el primer líder del clan Uzumaki o al menos, eso para entregarles un poder más allá del que propiamente tuvieron, dijo el pelirrojo tranquilamente y con ello despertó más el interés del rubio quien sin dudarlo demasiado preguntó. ¿Fuiste el primer Uzumaki? Por lo que había dicho el hombre podría ser de esa forma, pero él mismo no afirmó esto del todo y se le era algo muy curioso a sabiendas del resto de sus palabras. No, no es así. Como te dije, solo fui quien llevó a ellos un poder más allá del cual tuvieron. No por eso dejó de serlo, pero ya antes habían otros, dijo el hombre tranquilamente y el rubio asintió ante la información dada por el hombre. Entiendo, ¿y qué vas a enseñarme? Preguntó el pelirrojo y más a fin de saber desde dónde iba a comenzar su entrenamiento por decirlo de una forma. Eres un poco lanzado, dijo el hombre antes de sonreír ligeramente mientras era visto por el pequeño pelirrojo. Aunque no es algo extraño, añadió. El pelirrojo no intentó decir nada, él solo esperó que el hombre le contestara su pregunta. Bueno, según tengo entendido por el sello, por el momento solo tengo encargado hacerte conocer nuestra historia como clan, más adelante continuaremos con otra cosa. Por otra parte, me parece algo bueno. Me gustaría hablar de algunas cosas con mis descendientes y en especial quienes llevaron el título de líder de clan, sabía lo que había pasado, no era solo por el sello que había creado ese hombre.
No, sino que su poderoso chakra aún se mantenía existiendo. Claro, no simplemente podría aparecer en cualquier momento, estaba muerto y no podía hacer tal cosa. Sin embargo, bajo ciertas condiciones podría aparecer y más si iban a donde se encontraban sus restos, esas estatuas que se le habían construido hace tanto tiempo. En todo caso, sabía lo que había pasado y no lo hacía feliz saber que por su falta de dedicación sus hijos, sus descendientes hayan terminado de esa forma. Oh, entiendo, y que historias contara sobre nuestro clan, sobre las batallas que tuvieron en la guerra de clanes o luchando con otro clan muy poderoso, dijo el pelirrojo un tanto entusiasta en descubrir cuán poderoso, geniales eran los miembros de su clan, su historia y cómo se habían defendido en ese periodo de la guerra de clanes. Sabía que de los clanes que más se hablaba o mejor dicho de los cuales se hablaban era de Luchia y el Senju. Por lo que se habla eran los dos clanes más fuertes de toda la historia, de su aldea. Claro, era de pensar que dado cómo se dieron las cosas, que en la aldea no se pensara contar mucho sobre los Uzumakis por razones que tenía en mente gracias a Isosoku, pero tal vez pueda descubrir algo sobre ellos, su participación en ese evento y así darse cuenta por las palabras del hombre cuán fuerte eran. No, los Uzumakis no participamos en esas guerras. Simplemente, desde hace demasiado tiempo marcamos nuestro nombre en el mundo, en esta parte del mundo como para que pensaran en hacer algún movimiento contra nosotros. Es más, iban con nosotros para recibir ayuda, dijo el hombre destruyendo las esperanzas del niño pelirrojo en saber algo sobre sus miembros de clan y más que eso, su participación en esos eventos. Claro, había dicho que habían ido a pedirles ayuda. Sin embargo, en esa misma línea dejó claro que no habían participado en ese evento. Aunque en lo otro, dijo el hombre sacando al niño pelirrojo de sus pensamientos y por lo mismo se enfocó en el hombre que pasó su mano por su frente y más que todo, pasó sus dedos por ese rombo de color blanco que tenía en la frente. Podría ser para el final de nuestro encuentro y más por el hecho de haber cumplido con lo que se tenía establecido en el sello, dijo el hombre antes de devolver su brazo a su posición. El hombre pelirrojo tomó asiento en el suelo antes de mirar al niño. Puedes tomar asiento, dijo tranquilamente y el pelirrojo no intentó decir nada. No, él solo asintió y pensó en tomar asiento en el mismo lugar donde estaba. Sin embargo, antes de que lo hiciera el hombre dijo. Puedes acercarte, no pretendo hacerte nada, dijo con una pequeña sonrisa en su rostro mientras era visto por Naruto quien aún no bajó del todo su guardia, pero tenía claro que debería de poner de sí para aprender, para ser más fuerte y solo iba a hacer eso si dejaba de pensar que iba a pasar algo malo. De hecho, por eso mismo dejo de ver al hombre y miro al chakra del Kyuubi. Según se le había dicho era el único chakra por el cual debía de preocuparse por el momento. Con eso en mente, se acercó al hombre y se sentó a su lado tranquilamente. Bueno, en realidad miro al hombre con un tanto de desconfianza. Sin embargo, se sentó a su lado y espero que el hombre pueda empezar a hablarle de lo que tenía en mente. Bien, en primer lugar los clanes después de nosotros vinieron de diferentes lugares y más que eso, se pudieron formar de diferentes formas, dijo e hizo silencio por unos segundos. La primera de ellas solo fue por su conocimiento y sus habilidades, de esa forma se juntaron y hicieron un clan. Estas personas por lo general no tienen ningún tipo de habilidad especial que recalcar. Simplemente tras aprender a usar su chakra y las batallas se unieron y formaron su clan. Asimismo descubrieron cómo hacer diferentes cosas con el mismo con las cuales llegaron a tener habilidades especiales o ocultas muy interesantes. Por otro lado, están esos que tienen habilidades especiales que depende únicamente de la genética y estos tienen su origen en algo diferente a eso, dijo el pelirrojo e hizo silencio por unos segundos. Pero como ya te dije antes, los Uzumakis hicimos nuestro nombre mucho antes de que ellos llegaran a tener una presencia importante en el mundo. En el mundo las peleas entre las personas han existido por mucho tiempo. Antes de la llegada del chakra y más que eso, que las personas puedan llegar a usar esa energía para poder crear jutsus con los cuales matarse entre sí. Las personas habían luchado de otra forma, con piedras, lanzas, espadas, hachas. Eran tiempos bastante complicados donde las personas peleaban por territorio, por alimentos, peleaban por el odio, la venganza, la ira, por el solo hecho de conquistar a los demás. Desde entonces nosotros estuvimos en nuestra isla viviendo tranquilamente o al menos, era lo que intentábamos hacer en ese entonces.
Habiendo estado en nuestra isla por tanto tiempo, dejar nuestro lugar no era una opción bajo ningún motivo y luchamos, peleamos. Estar considerablemente alejado de lo que se conoce hoy como las naciones elementales nos dio la oportunidad de ser de cierta forma olvidados. Aún así, de vez en cuando iban a nuestra isla a fin de conquistarnos y en especial, personas de un conjunto de islas más grandes y lejanas. Dado al hecho que no eran tan frecuentes los ataques, incluso así estábamos bajo la vista de esas islas, fue algo que no se podría ignorar y de este modo era claro que tuvimos que hacer algo al respecto. De nuevo, no éramos tan asediados, pero pasaba y nuestra gente, que no era mucha para ese entonces, tuvo que luchar en esas oportunidades. Un grupo de ellos decidió reunirse a fin de hacer algo que tal vez al menos para nosotros podría ayudarnos en esa situación. En el mundo siempre se han tenido las creencias en los dioses, los demonios, entidades que si bien no entran dentro de la categoría de dioses, sí son seres muy poderosos que por su poder para cualquiera pueden ser vistos como tal. En esos tiempos, cosa que era más habitual que ahora, se realizaban rituales, oraciones buscando ser cuidados, protegidos en su batalla por esos seres de gran poder. Sin embargo, nadie jamás había llegado a relacionarse con alguno de ellos. Simplemente, eran las creencias de las personas y así pasaron los años. Nosotros, los Uzumakis, ese grupo que se había reunido, lo hicieron con el objetivo de estudiar a fondo esto. Lo hicieron con el fin de encontrar algo que diera la oportunidad a conocer a esas entidades o por lo menos saber que existían. Con el paso de los años ese estudio había resultado, se había logrado hacer conexión con esas entidades. Por supuesto, habiendo entidades justas y otras no tanto, fue más fácil hacer contactos con esas últimas. Asimismo, el estudio de esto nos dio la oportunidad de aprender a usar el chakra. No en la forma en la cual se usa en estos momentos, simplemente era demasiado avanzado para nosotros. Aún así, a pesar de que no sea tan bien como en estos tiempos, sí logramos esto primero que otros. Eso sí, lo que podíamos hacer con eso era por mucho más de lo que nadie antes hasta ese momento había logrado. Por esto, por lo que podríamos hacer, nos ganamos diferentes nombres, nos llamaron brujos, hechiceros, magos, sacerdotes, entre otros nombres. El hecho que éramos capaces de hacer tan poco en ese tiempo con el chakra nos hizo estar desde ya sobre ellos, y con el paso del tiempo los ataques por nuestros enemigos se hicieron prácticamente inexistentes y entonces fueron a buscar ayuda. Como te dije antes, el grupo que al principio buscó descubrir sobre esas entidades y discutieron cómo usar el chakra hasta cierto punto, se terminaron dividiendo en dos. Uno de ellos, por su facilidad, hicieron contacto con entidades poco amigables y aprendieron cosas de ese estilo. Esto mismo, así no fue el principal motivo por el cual se buscó conocer sobre eso, dio la oportunidad a que nuestros enemigos casi borraran sus ideas de atacarnos en algún momento. Pues, este grupo aceptó esos trabajos e iban al campo de batalla a resolver esos problemas. No era algo muy justo, algo bien visto de esa forma por prácticamente toda la gente en nuestra isla. Simplemente, no era el objetivo que teníamos, no nos llenaba de agrado tal cosa. Sin embargo, esa acción así no fue algo que se consintió en nuestra gente, trajo cosas buenas, y eso era el conocimiento de que éramos personas a las cuales era mejor no molestar. Ese grupo llegó a hacer cosas como revivir personas por cortos periodos de tiempo a fin de ser máquinas de destrucción, lo habían llamado nigromancia. Sin duda, una práctica terrible y desagradable, pero acentuó en las cabezas de esas personas que no era la mejor idea hacer algo contra nosotros. Fue tanto así que a fin de que se dejara de no solo ganar reconocimiento, de que murieran muchas personas de sus respectivas tribus, pueblos, países, así como dejar de enriquecernos al pedir nuestros servicios, las guerras se habían detenido por bastante tiempo. Al menos en su mayor parte, ninguno estaba interesado en continuar adelante con esto mientras hubiera tal ventaja de por medio, y por un tiempo fue algo bueno, pero los problemas volvieron a darse y si bien nos buscaron, volvieron a atacarnos con el fin de terminar con nosotros y el poder que habíamos demostrado. Hizo que esta vez fuera mucho peor para ellos. Esos grupos que para entonces ya se habían convertido en prácticamente todos en la isla en parte de esto, había continuado mejorando y si bien en lo referente al chakra y a su uso no fue algo que desarrollamos demasiado, sí lo hicimos en lo demás. Habíamos logrado hacer tratos con shinigamis.
En ese tiempo no era tan factible, éramos débiles, desconocíamos demasiado sobre ese asunto. Aún así, tener la oportunidad de hacer contacto con esos seres nos llevó a un nuevo escalón en términos de poder con relación a otros. En ese trato que formábamos con los Shinigamis, por nuestro desconocimiento costó la vida de algunos de nuestro clan. Sin embargo, en esa oportunidad donde esas personas volvieron a atacarnos, al tener a estos seres de nuestro lado, un solo de nuestros miembros podría terminar con miles de esas personas en algunos pocos minutos. Sí, el trato con los Shinigamis, seres hambrientos de alma, se había hecho tomando la oportunidad a que posea el cuerpo de uno para que así no solo pueda alimentarse de ellos, sino que matarlos. El único problema con eso era que, esa debilidad que teníamos daba la oportunidad a que nuestro cuerpo se desgastara al soportar tal poder, tales movimientos bruscos, y esos miembros de nuestro clan terminaban muriendo. Aún así, era imposible negar que para entonces, estaba en la cabeza de muchos, y todo quien pensaba en intentar luchar con nosotros, estaba destinado a morir sin importar mucho su número. Para ese entonces, nos tenían miedo, terror. Pasaron años y años y solo lucharon entre ellos. Ni siquiera se acercaban a nuestra isla. Lo que había pasado en años anteriores había hecho que nos convirtiéramos en personas con las cuales era mejor no meterse bajo ningún motivo. Sin duda, algo bueno a sabiendas que a pesar de todo habíamos deseado estar en paz. Ganamos esto y un poco más dado al miedo, el comercio con pueblos cercanos en lo que hoy era el país del fuego, del viento se hizo, y si bien continuo, no por agrado. Por supuesto, nuestra gente no se presentaban como unos desgraciados que buscaban causar miedo en las personas. No, y esto fue algo que quedó claro más adelante, y es que, luego de mucho tiempo de haber establecido nuestro nombre en el mundo, se había esparcido unos rumores muy rápidamente que decían que una mujer caída del cielo se había establecido en lo que hoy es conocido como el País del Fuego. Asimismo, que esa mujer cuidaba lo que era un árbol extraño y muy grande a las afueras del mismo. En el apartado en la cual ese árbol creció en ese tiempo no vivía nadie, pero hoy en día en ese lugar vive gente y se ha establecido una aldea, la aldea de la cascada. En todo caso, en este lugar el árbol en solo unos pocos años creció tanto que parecía llegar hasta las nubes y llegó a dar un fruto extraño. Esa mujer tomó ese fruto y comió el fruto, lo que le dio un gran poder, dijo el hombre, y le dio una mirada al niño pelirrojo, que se mantenía muy atento a la historia y más dado al hecho que el hombre había dado imagen a sus recuerdos y conocimientos sobre las cosas de acuerdo a lo que conocía. Sí, el pelirrojo no solo estaba escuchando al hombre, sino que parecía estar viendo una película. Era algo bueno, no por nada se decía que una imagen decía más que 1000 palabras. Supongo que vas entendiendo hasta este punto, ¿no? Preguntó el hombre, y más por saber si el niño, a pesar de lo que había saltado a fin de no hacer las cosas tan largas y más a fin de empezar a hablar sobre su clan. Bueno, en realidad ya había estado hablando de esto, pero había hecho un desvío. Creo que sí, dijo el pelirrojo antes de darle una mirada al hombre. Esa mujer caída del cielo trajo más que ese árbol. Su procedencia extraña, que por cómo se presenta marcaba una diferencia muy grande en lo que se había vivido en el mundo hasta su llegada. Considerando su llegada, se puede pensar que no muy diferente a los Uzumakis tuvo el control sobre el chakra, y asimismo a un punto mucho más grande, dijo el pelirrojo, y miró adelante mientras que con lo dicho, visto por ese hombre, podría intuir otras cosas, y pensó en decirlo, pero el hombre tomó la palabra. Sí, así es. Ella podía volar, podría utilizar esta energía a un nivel por mucho mayor que los Uzumakis. Por eso en el tiempo que el árbol creció y al estar en medio de constantes conflictos se vio en la necesidad de cuidar de este árbol de las personas. Por ello, luchó contra ellos y por su descomunal poder hizo que estableciera la paz por el medio del miedo. Las personas habían llegado a compararla con nosotros, pero éramos muy diferentes y no solo en lo físico. Mientras que ella era muy pálida, éramos más de un color normal, más bronceado. Nuestro cabello predominante era rojo y nuestros ojos entre rojo, azul y amarillo. Ella por su parte, tenía un cabello color blanco, ojos blancos. Esos ojos son los que hoy se conocen como Byakugan, dijo el hombre mirando la imagen de la mujer a través de sus recuerdos, conocimientos sobre esa mujer.
A diferencia de otras personas, vestía muy diferente, llevaba una túnica blanca con unas rayas de diferentes colores y unas magatamas debajo. Sí, es lo que llevo, solo que las rayas cambian por el símbolo que nuestro clan ha adoptado a lo largo del tiempo, dijo el hombre pelirrojo haciendo una comparación entre ambas cosas y asimismo, intentando que el niño se concentrara en su símbolo. Claro, no había un gran cambio con respecto al cual se conocía actualmente, ese fue un pequeño cambio que hizo a fin de recordar. ¿Eres su hijo? Pregunto Naruto y miro al hombre, dado a lo que dijo el hombre con respecto a él, otros miembros de clanes con habilidades especiales habían venido dado algo muy diferente a los humanos y por lo que conocía. Ahora esa mujer era de pensar que ella estaba relacionada con él y no se equivocaba. Por eso mismo el hombre rió ligeramente, el niño estaba poniendo atención y eso era algo bueno. No exactamente, dijo el hombre y el rubio volvió a mirar la imagen de la mujer y es que, en ella podría reconocer un poco de los rasgos del hombre. No parecían ser muchos y más dado a que el hombre era de cabello rojo, con ojos rojos con tomoes en él. Sin embargo, su piel considerablemente pálida con respecto a su color y esos ojos extraños incluso más que la mujer a sabiendas que ya antes había conocido a personas del clan Yuga. Y sí, ella pudo ser la primera persona con esos ojos en la tierra. Sin embargo, era la primera vez que veía unos ojos como los que el hombre tenía. Es más bien, mi abuela, dijo el hombre y se ganó la mirada del niño quien pensó en decir algo, pero no tuvo el tiempo ya que el hombre tomó la palabra. Como dije antes, ella comió ese fruto y se hizo muy fuerte, su poder ya inmenso a comparación de personas normales hizo que aumentara enormemente. Fue tanto así que esos pequeños conflictos que aún intentaban mantenerse incluso con su intervención, se hicieron inexistentes. La mujer podría terminar con pueblos enteros sin esforzarse. Y sí, nosotros no corríamos peligro. Por un lado vivimos en paz, por el otro estábamos considerablemente separados de esas tierras así no fuera por una distancia inmensa. En todo caso, así la mujer podía hacer esto y dio nuestra de ello para terminar con esos conflictos, los problemas continuaron en menor medida y esta vez, muchos se habían interesado en tenerla de su lado y buscaron que la mujer fuera parte de ellos por medio del casamiento político. Así lo intentaron, la mujer era bastante fuerte y se negó, además había hecho su propia elección. Ella se relacionó con el líder del país, del pueblo en cual estuvo la mayor parte del tiempo y con ese hombre tuvo 2 hijos. Uno de ellos, heredó los ojos de su madre y el otro, un ojo diferente al de ella y en particular luego de comer esa fruta. La mujer, en su frente tras comer esa fruta desarrolló mucho poder, pero tuvo una mutación y esta se mostró cuando desarrolló un ojo en su frente. El mismo era de color rojo con círculos y tomoes, dijo el hombre y el rubio al ver la nueva imagen de la mujer dijo. Son igual que tus ojos, dijo mientras tenía el pensamiento que el hombre heredó estos ojos de unos de los hijos de la mujer y más que todo, que por el hecho de tener ambos ojos a diferencia de la mujer llegó a ser mucho más fuerte que ella. Sí, la mujer desarrolló este ojo al comer ese fruto y esto la volvió muy fuerte amén de darle este ojo. El hombre que tenía ambos ojos era de pensar que era muy fuerte. Sí, el hombre de estos ojos es, Rinnegan, si alguna vez puedes ver a alguien con ojos similares y más que todo estos tienen esos círculos en ellos es un Rinnegan, dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos. Hasta el momento estos ojos pueden mostrarse en diferentes colores, uno es, el morado y es el que heredó mi padre. Otro es el rojo, el azul, amarillo, rosa. Es cierto que el color no influye en un alza en su poder, es más para representar un cambio en algunas de las habilidades que tienen. Sin embargo, si esos ojos tienen no solo un color diferente al de mi padre, sino que tienen los tomoes significa que sí es mucho más fuerte y asimismo tiene un añadido en el hombre y esto es, Rinnesaringan, dijo el hombre pelirrojo cosa que hizo que el niño se sorprendiera y lo mirara. ¿Rinnesaringan? Repitió el niño mirando los ojos del hombre. Sí, ya te explicaré esto más adelante según avance, dijo el hombre a sabiendas que si bien esto no era una explicación que iba a ser muy larga, lo cierto era que era mucho mejor dedicarle su apartado a este asunto. El niño asintió, le parecía justo, ya tenía muchas preguntas sobre las cosas que le había dicho el hombre hasta el momento dejando de lado sus particulares ojos, su nombre. Entonces, si el hombre no dejaba eso para después se iba a concentrar mucho en esto, no lo dudaba en lo más mínimo.
Ambos niños eran muy fuertes y poseían características de su madre hasta cierto punto. Sin embargo, también se llevaron una gran parte del poder de la misma, o al menos, eso por el hecho de ser quien tenía todo este poder. Sin embargo, lo correcto era decir que ese poder que los niños se llevaron consigo le pertenecía al dios árbol. Al Sinju dijo e hizo silencio por unos segundos dejando que el niño asimilara lo dicho por él. Sí, pues era algo necesario dado al rumbo que iba a tomar su historia. Dios Sinju, dijo el pequeño pelirrojo y el hombre asintió. Sí. Así es, como te dije antes. Este árbol no era para nada normal, no era de este mundo al igual que no lo era mi abuela. A lo largo de mi vida estudié sobre esto y descubrí algunas cosas. Así como hace referencia a su nombre, es una entidad diferente que tiene vida y ha de crear vida. Sin embargo, esto es solo de alcanzar cierto punto en su evolución. Al principio solo es un cáncer que se alimenta del mundo hasta dejarlo seco. Y sí, te dije que ella tomó el fruto, pero no estaba listo aún. Tenía la finalidad de dejar cero de energía natural al mundo y esto no fue algo que pasó. En este mundo y más por las personas en él, sus conflictos tontos, ella logró ver esperanza en ellos, pensó que no deberían de desaparecer por ese hecho que se había hecho un ritual en el tipo de raza o tal vez, clan del cual ella venía. En todo caso, vio algo en ellos y tomó el fruto antes de tiempo y Sinju no solo no llegó a completar el desarrollo de su fruto, sino que tampoco llegó a ser el dador de vida que debió ser. Por esto mismo, esta entidad que fue consumida por ella a destiempo fue muy inestable en ella, y con el paso del tiempo se obsesionó con el poder, intentó recuperar este poder que perdió y, ¿por qué no?, conseguir su libertad y completar su propósito. Por esto mismo, empezó a llevar a decenas de personas donde se encontraba el Sinju recuperándose y formando una nueva fruta y esto por ser su propósito. Sin embargo, el proceso era tan lento por haberse quitado esa parte de él que simplemente iba a hacer ese propósito muy, pero muy lento y como iban las cosas tal vez nunca pueda recuperarse a menos que recuperara su poder. Un poder que no solo estaba en esa mujer, sino que en sus hijos y eso llevó a que se levantara contra ellos. Y esto por ir contra los deseos de sus hijos que buscaban la paz y la seguridad de las personas que su madre había empezado a asesinar al llevarlos a ese lugar para que se les sea absorbido todo su chakra. El desacuerdo, los propios intereses de su madre, de la criatura dentro de ella hizo que tuvieran una pelea. Fue muy larga, se causó mucho daño en el paisaje, pero en lo referente a dañar a su madre era algo complicado de decir. Su poder era demasiado y ellos mismos no tenían el interés de matar a su madre. No por eso no intentaron herirla. No, fue de esa forma y por ello en dado momento de la pelea su madre dejó libre a la criatura o bien, de alguna forma se transformó en ella lo que hizo que fuera más difícil de tratar con ella. Se había vuelto una criatura irracional y con el paso del tiempo, el poder que mostraba quitaba la oportunidad de que puedan llegar a ganar. Por eso, tuvieron la idea de sellarla y en particular, mi padre. El hombre había estudiado los jutsus de sellado, fue quien creó este arte shinobi. En todo caso, con esa idea mi padre logró separar a la criatura de mi abuela y luego, solo quedó lidiar con la criatura. Al menos hasta que el pensamiento que tuvo en un principio, pues su madre quería este poder y una parte del mismo se quedó en ella haciendo que su interés por la criatura fuera un problema. Mi padre tuvo que sellar a su madre y luego ambos hermanos lucharon con la criatura con el fin de no matarla dado a que era imposible, pero sí a fin de sellarla. La irracionalidad de la criatura hizo esto un tanto problemático y nuevamente se dieron grandes daños en la tierra. Se cortaron extremidades de la criatura creó a pequeñas criaturas de su propio ser para ayudar a terminar con ambos hermanos, pero fue imposible. Mi padre selló la criatura en él así dando la oportunidad para terminar con ese asunto de una vez. Un tiempo más tarde, mi padre fue al lugar donde estaba el árbol y lo cortó después de liberar a las personas en él. Asimismo, con todo el poder que tenía gracias a esa criatura en su interior revivió a las personas que habían muerto y las revivió. Preguntó el pelirrojo sorprendido con la mirada puesta en el hombre quien asintió. Es una habilidad del Rinnegan, con él puedes manejar considerablemente bien el camino de la vida y la muerte, dijo el hombre y el niño lo veía bastante sorprendido.
Sin duda, luego de escuchar lo que el hombre tenía para decirle iba a tener que responderle muchas cosas y dado a que estaban en el lugar, tal vez todas sus preguntas iban a ser respondidas. Con eso hecho, mi padre continuó mejorando su relación con las personas, sus habilidades, aprendiendo sobre el chakra y tuvo la idea de ir por el mundo enseñando sobre esto. Desde este punto, empezaron a crearse esos pequeños grupos de personas que si bien no tenían habilidades especiales, sí tuvieron el manejo del chakra gracias a mi padre. Para entonces, ya nosotros teníamos un manejo sobre el chakra mayor que hace años en el pasado y no necesitamos de esto amén del hecho que mi padre no llegó a todos los rincones del mundo enseñando esto. No, por su falta de tiempo. No, ya por ser alguien mitad extraterrestre, la criatura en él estaba destinado a vivir por mucho más tiempo que otras personas. No por nada, presto más tiempo a enseñar a personas a usar esta energía que tomarse un tiempo para tener una familia que pueda seguir esta idea. Sin embargo, su hermano fue diferente. El hombre en ese tiempo y más gracias a su estado como príncipe al ser hijo del dueño de prácticamente un país y una mujer que se le llamaba la princesa Conejo, tuvo la oportunidad de tener relaciones con muchas mujeres y en 20 años formó un grupo de personas con su genética de más de 100. Entonces, ellos fueron los primeros yugas, dijo el pelirrojo con el pensamiento que al terminar la explicación del hombre iba a terminar con un conocimiento increíblemente grande sobre cómo se dieron las cosas. Iba a ser tanto de esa forma que la historia que se le había dado en la academia así era cierto que parte de la historia no se mencionaba, si iba a ser cierto que la historia que conocía iba a estar muy, pero muy incompleta. Diablos, los mismos miembros de clanes no iban a conocer tanto de ellos mismos como él. En cierta forma, ese nombre se dio con el paso del tiempo y la pérdida de las historias. En un principio, su padre, su hermano, esas personas que como resultado con relación con otros humanos fueron posibles primero era parte del clan Otsutsuki. En teoría, lo correcto sería que mantuvieran este nombre a pesar del tiempo que ha pasado. Sin embargo, a sabiendas que decidieron tomar su propia identidad a partir de que su padre y su hermano, sus hijos se separaron. Luego de pasar ese tiempo viajando por el mundo y enseñando a las personas, mi padre decidió tomarse un tiempo para hacer su familia y esto más que había determinado que él no iba a poder terminar su recorrido por el mundo y enseñar a todos lo que deseaba. El ninsu, dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos. Y el pelirrojo más pequeño decidió preguntar algo. ¿Qué es eso de ninsu? Dado a lo que había dicho el hombre sobre enseñar a las personas a usar el chakra era de pensar que podría de ser ninjutsu, pero sabía que el ninjutsu era algo que tomaba el nombre al unir el chakra y la energía espiritual a fin de hacer algún jutsu. Por tanto, no pensaba que fuera del todo igual a lo que tenía en mente. Bueno, es como ninsu llamo a una parte de este lugar por decirlo de una forma. Verás, como hace referencia el ninjutsu y más al producto de la unión del chakra y la energía espiritual, esta parte donde estamos se supone que debería de estar incluido dentro de lo que debería de darse como el resultado de esto. Sin embargo, no es de esa forma y esto se debe a unos de mis hermanos. Él hizo posible el ninjutsu dejando de lado uno de los propósitos por el cual su padre deseaba enseñarle a las demás personas. Y esto, que por medio del chakra, de la unión y la comprensión superior sobre esto, pudieran llegar a comprenderse, a reunirse de esta forma. El concepto, dejado en el olvido con la creación del ninjutsu y esto fue tomado como un método para crear técnicas con las cuales pudieran terminar con sus enemigos. Por supuesto, en un principio cuando esto fue creado por mi hermano esto no se dio tal cual. No, estaban juntos y su padre amén de enseñarle. Intentar enseñarle a mis hermanos lo que deseaban para que continuaran su objetivo y más teniendo en cuenta que otros donde se habían asentado para tener su familia pudieran seguir con ello. En todo caso, antes de adelantarnos a eso es de entender que, tras mi padre decidir formar una familia tuvo la oportunidad de estar con más de una mujer. En ese tiempo el estatus de una persona e incluso esto se continúa practicando a estos días, puede llegar a tener más de una mujer. Él no lo hizo. Al menos no al igual que su hermano. El hombre de cierta forma era un ermitaño o no deseaba tener esto, sin embargo. Aún así tuvo 3 esposas, 2 de ellas eran de su mismo círculo y otra era de nuestro clan.
Mi abuelo por parte de madre a sabiendas de lo que se decía de las cosas que eran muy ciertas y los residuos de eso aún eran visibles para lo que tenían dudas para ese entonces, decidió dar a su hija en señal de una alianza entre ambas familias que habían conseguido una fama y miedo en el mundo por su poder. Mi abuelo no pensó en acercarse a mi padre por miedo o algo así. No, era cierto que por fuerza bruta y conocimiento del chakra podrían estar muy lejos de nuestro poder como Uzumaki y más en lo referente al poder propio. Sin embargo, éramos capaces de traer entidades de más allá de este mundo en cualquier momento y matar al hombre así fuera a costa de la vida de uno de nuestros integrantes. Sin embargo, no era nuestro sentir, solo era una alianza que ayudaría a que las cosas se mantuvieran y más seguro mi abuelo estaba de esto. Cuando los líderes de lugares lejanos se habían acercado a ellos dispuestos a pagarles mucho dinero, de darles tierras y diferentes posiciones en sus tierras para que terminaran con el hombre y sus cercanos. Ambos, mi abuelo y esas personas tal vez de cierto modo no tenían nada que hacer contra esos Otsutsuki. Sin embargo, tenían una forma muy fácil de lidiar con ellos y eso había quedado claro a lo largo del tiempo. Por supuesto, asimismo como su madre no aceptó y decidió dar a su hija en casamiento con mi padre, él no pensó en aceptar este trato por miedo. Desde mucho tiempo antes no solo había escuchado de ellos, sino que también se dio cuenta que no iban por ahí causando desorden. El hecho que las cosas tras esas propuestas fueran dicha como son a fin de estar completamente seguros no hizo otra cosa que quitarse la idea de la cabeza y las cosas se dieron como debería. Se casó con mi padre y de su relación se dio un hijo, sin embargo, este hijo no iba a estar dentro del círculo de mi padre, Agorumo. No, se había acordado mantener su relación con su familia y por tanto, mi madre, yo pasamos tiempo en un lugar y el otro, lo que dio la oportunidad a que pudiera aprender de ambos y mantener las cosas en equilibrio. Cosa contraria a lo que pasó con mis hermanos que se separaron y esto a causa de mi padre. Él, en vez de hacer a sus hijos herederos de su legado y las cosas que deseaban que hicieran. Sin embargo, tomó a mi hermano, Asura como heredero del Ninsu aún y cuando él mismo tomó una idea muy equivocada con respecto a lo que realmente deseaba. Y sí, estaba por mucho más acercado que mi hermano Indra ya que entendió que las personas solo mejoraban a través de las buenas relaciones con las personas, el amor en dado caso. Sin embargo, eso estaba lejos de lo que es esto. Mi padre pensaba que por este medio así estuvieran muy lejos, incluso muertos pudiéramos continuar relacionándonos a través del Ninsu. Sin embargo, como dije antes, el concepto de mi padre fue dejado a un lado la falta de tiempo y la poca comprensión de lo que realmente deseaba. Y sí, se podría decir que es culpable de que esto no se hiciera, pero si solo le daba la idea y fue algo que hizo y ellos no hacían lo que se decía para comprenderse, no había forma en la vida de que puedan llegar a hacerlo. A pesar de ello, mi padre no se rindió en transmitir sus enseñanzas y así tuvo un avance. El hecho de que mi hermano Indra a causa de la decisión de mi padre dejara el pueblo donde estaban y así mismo llevándose a su familia con él, hizo que el sueño de mi padre se acercara más a lo que fue un sueño. Y es que, pasados unos años Indra atacó al pueblo y más que al pueblo, a nuestro padre por su decisión. Sin embargo, mi padre no intentó luchar contra él. En primer lugar, la diferencia entre los dos era demasiada para hacer esto y puesto que mostrarle la diferencia entre los dos podría hacer que su hijo solo se alejara más, dejó que mi hermano Asura se encargara de esto y más que eso, le mostrara que al tener una relación con las personas, formar lazos con ellas podría tener algo mucho más grande que solo hacerse heredero de algo o mantener un cierto puesto. En la pelea, esto fue algo que pudo llegar a demostrarse ya que las personas a fin de que mi hermano Asura que solo había heredado el cuerpo de mi padre a diferencia de Indra que heredó sus ojos y eso por ser unos ojos con habilidades especiales. Esos ojos era una derivación muy débil de lo que son los ojos que poseía mi padre y estos, Rinnegan. El Sharingan y fue más allá al mostrar una evolución de ese poder que lo hizo mucho más fuerte. Esto mismo dio la oportunidad a que mi hermano Asura mostrara eso que mi padre deseaba o al menos una pequeña parte de eso. Con las personas, y más por el hecho que las mismas le dieron su chakra, lo transfirieron a mi hermano para que le pueda hacer frente al enorme poder de Indra quien con su aumento de poder mostró un poder que su padre poseía. Mi padre podría crear un avatar enorme de chakra capaces de alcanzar un tamaño tremendo. Mi padre lo llamó
Susano Obi con esto no muy diferente a su hermano por un tiempo había luchado con esa criatura haciéndola sangrar y regenerarse al cortar partes de ella, dijo el hombre e hizo silencio por unos pocos segundos mientras el sorprendido niño veía cómo se daban las cosas y parecía que todo era mentira y es que todo eso haya llegado a pasar y simplemente se deje de lado no era algo posible. Y sí, era cierto que el tiempo podía borrar muchas cosas y una de ellas era la historia, pero aún se continúa el sistema Shinobi y eso no debería de darse. Es más, si las aldeas realmente buscan que los miembros de su aldea fueran tan fuertes sin duda alguna debería de tener esto como referente. Sí, podría ser algo complicado de imaginar, pero si se creía en ello se podría ser más fuerte y si no, al menos conocer mejor la historia. Por otra parte, teniendo en cuenta lo dicho sobre el Kyuubi, viendo eso que le estaba mostrando el hombre no podía considerarlo como algo falso. No era algo posible de ninguna forma, pero no tenía la menor idea de dónde salió el Kyuubi. Bueno, como iban las cosas se le iba a ser dicho. Con todo ese chakra, ese poder dado por esas personas mi hermano, Asura se hizo similar y venció a mi hermano Indra. No murió, no era el objetivo, pero tampoco comprendió el objetivo y cuando se recuperó, volvió a marcharse. Me hubiera gustado evitar esa pelea, no es bueno pelear entre hermanos y menos por razones tan estúpidas sabiendo que ambos pudieron trabajar juntos para hacerlo. Sin embargo, no estuve ahí. Estar de un lado al otro, por algunos años me hacía estar muy lejos de conocer todas las cosas que se daban en cada uno de los lugares. Sin embargo, no se pudo. La pelea se dio y cuando me enteré fui con ellos. Llegué a hablar con mis hermanos y así mismo le di a conocer a mi padre que de los tres quien había aprendido, comprendido lo que deseaba a pesar de ser quien menos tiempo pasó con él, fui yo. Hice esto comunicándome con ellos como mi padre quería y el hombre incluso llegó a pensar en hacerme heredero de tal cosa. Sin embargo, me negué. Pensar que iba a darme como herencia algo que provocó una ruptura entre las relaciones de mis hermanos no iba a hacer que pueda aceptarlo. No era estúpido. No era que no deseaba que la lucha continuara conmigo. No, era más fuerte que ellos tanto por mis ojos y lo que había aprendido de ellos, como por mi chakra. Así como pasó con mi abuela al dar a luz, así esta vez fue diferente por mi padre que tenía esa criatura dentro, terminé obteniendo más que solo estos ojos, sino que tome más de la criatura de lo cual ellos lo hicieron antes. Por un lado fueron los ojos de la criatura y por el otro, tome su vitalidad, su cuerpo y una habilidad especial y esta particular habilidad se ha transmitido a través del tiempo. Siendo más fuerte que ellos por diferentes motivos no pensaba en que iba a ser difícil lidiar con ellos, pero jamás había sido mi interés que se me diera esto. Por esto, le dije que, en vez de crear divisiones a causa de tal cosa debería de repartir tareas que debía de hacer ambos como sus hijos, sus herederos. De hecho, por esto mismo intentó remediar su error en esa oportunidad. Asura no le importaba, pero Indra no aceptó. No, que su padre lo haya hecho a un lado de esa forma fue lo que causó el problema, no el hecho de haber hecho a Asura su heredero. Por esto, mismo al recuperarse se marchó y también, por eso no volvió a luchar con su hermano. No, solo atendió a sus asuntos, pero desde entonces no se interesó por nuestro padre, su hermano. De vez en cuando iba a encontrarme con él y me di cuenta que había hecho su vida, de cierta forma encontró su felicidad lejos de todo lo que pasó antes y fue algo bueno. Lo que no me gustó es que incluso entonces no dejó atrás el rencor a su padre y hermano. Aún así, fue feliz, vivió su vida junto a su familia, sus hijos no muy diferente a Asura. Años más tarde mi padre enfermo de algo bastante grave y solo entonces, Indra volvió. Saber que podría perder a nuestro padre sin siquiera verlo no fue lo mejor, se acercó al hombre. No quería ver al hombre morir y mucho menos que muera sin hablar con él. Era cierto que le guardaba rencor al hombre, pero eso era porque lo amaba. Que lo haya hecho a un lado de esa forma no fue algo que podía dejar pasar. Le había dolido demasiado. Y sí, puede que haya intentado arreglar las cosas, pero el daño ya estaba hecho y eso no iba a cambiar. Aún así, se negaba a la idea de que el hombre muriera sin verlo. Hablaron, incluso entre ellos como hermanos. Sin embargo, aún estaba ese rencor y se marchó de nuevo y esta vez con la idea de que el hombre iba a morir. No obstante, no fue así.
junto a mi hermano investigué sobre el mal de mi padre y encontramos una posible explicación. Su enfermedad se debía a la entidad dentro del hombre y para resolver el problema se necesitaba ciertas cosas y fue algo que buscamos y lo conseguimos luego de un tiempo. El hombre pudo recuperarse y continuar su vida. Sin embargo, esta vez tuvo la idea de deshacerse de la criatura dentro de él, sabía que si moría por quién sabe qué razón iba a dejar a esa criatura libre e iba a dejar un problema muy grande sobre sus manos. Claro, eran fuertes y el hermano de su padre que era tan fuerte como él estaba con ellos, pero la criatura era muy poderosa como para no hacer nada y por su falta de acción dejarla libre. Por lo mismo, buscó una forma de poder hacer esto. Pasó un tiempo antes de que pueda encontrar cómo hacerlo y lo mejor que se le ocurrió fue sacar todo el chakra de la criatura, separarlo y darle forma a otras. Eso pensó y eso se hizo, 9 criaturas fueron formadas a partir de este ser, el Kyuubi o bien, Kurama es una de ellas. Espera a un segundo, ¿el Kyuubi tiene un nombre? Pregunto bastante sorprendido mirando la imagen donde, el padre del hombre a su lado en un enorme amplio estaba en medio de las criaturas que si bien no creo, si les dio una forma diferente a partir de esa otra criatura. Por supuesto, mi padre no solo pensó en separarla de su ser original, sino que ellas puedan ayudar a las personas y de esta forma iba a ayudar a las personas. Y sí, su enorme tamaño se presentaba como un impedimento, pero mi padre ya sabía que habían seres fuera de este mundo o al menos por su madre era una posibilidad muy latente. Y entonces, sabiendo eso su objetivo de ayudar estaba en esas criaturas provenientes del dios árbol, dijo el hombre tranquilamente e hizo silencio por algunos segundos. En todo caso, cuando mi padre hizo ese trabajo quedó muy débil, no fue un trabajo fácil sacar de él esa criatura y completar su plan. No murió en ese momento, al terminar. Sin embargo, sí estuvo muy débil. Por eso, dejó el cuerpo de la criatura en el pueblo por un tiempo antes de sellarlo en la luna con la ayuda de una habilidad de sus ojos. Asimismo, mi tío con una parte de la familia que había logrado formar fue a la luna a fin de cuidar del cuerpo de la criatura. Desde eso, pasaron unos años hasta la muerte de mi padre, no fue agradable, pero el hombre tuvo una buena vida e hizo algo bueno por el mundo independientemente de cómo las cosas resultaron. Su hermano, primos en dado caso hicieron sus cosas y yo no fui muy diferente. Al igual que mi padre, tomé el puesto como líder de clan, dueño de un país se me dio la oportunidad de tener a más de una esposa y poco a poco fui dejando mi poder a la nueva generación. Mis hermanos murieron, pero no fui igual que ellos. Al menos no tan pronto, tener esa genética tan superior del dios árbol en mí me dio la oportunidad de vivir por mucho tiempo. A diferencia de mis hermanos fui desarrollando mis propias cosas y en particular, de Indra que creo el ninsu. Yo solo tomé el Fuinjutsu y fue algo a lo cual le dediqué bastante tiempo de estudio e hice que mi gente estuviera esto con el paso del tiempo. El conocimiento y las cosas que se podrían hacer con ello hizo que nos diéramos cuenta del gran poder que había en esta habilidad. Era complicada, eso sin duda. Sin embargo, mi gente en ese entonces se había involucrado en cosas que desde él ya eran muy complicadas y estaban ocultas para la gran mayoría de las personas. Por lo cual resolvimos esto. Así como ayude a mi gente a aprender sobre el Fuinjutsu, logre enseñarlos a usar el chakra tan bien como se le era posible. A mis descendientes los enseña a usar las habilidades de sus ojos que muchos fueron iguales a los míos, ser tan puro. Tener esa línea genética tan fuerte corriendo por mis venas llevó a que mi línea genética dominará completamente a otras. Eso sí, decir lo mismo con el paso del tiempo era algo complicado. Sin embargo, prueba de que ese poder estaba ahí, en algún lugar esperando para ser liberado estaba ahí y prueba era que podrían usar todas las demás cualidades que tenía. Recuperarme muy rápido, grandes cantidades de chakra que solo se hacían más grande con el paso del tiempo, mientras se entrena. Poder sentir el chakra, tener la oportunidad de ocultarlo completamente, sanar heridas muy difíciles, regenerar parte de mi cuerpo perdidas, sanar a otros. Ese chakra especial con el cual podría someter a las bestias con cola habilidad que también tenía del dios Sinjo. Así que sabía que la posibilidad de que despertaran ojos similares así carezca de los tomoes, estaba ahí y podría despertarse. En todo caso, mis hijos no tuvieron problema con eso y sus hijos tampoco, ese problema y si era que se podría llamar de esa forma es algo que pasó después. Aún así,
El hecho de no tener esto en ese momento no fue algo que hizo que el avance que tuvimos en el Fuinjutsu sea detenido. No, no fue de esa forma. Mejoramos y entonces logramos hacer mucho más fácil poder tratar con los Shinigamis. Por medio del Fuinjutsu pudimos establecer mejor el trato favoreciéndonos y esas entidades se volvieron de cierta forma nuestros esclavos. Por supuesto, decirlo de tal forma sabiendo que era un ganar es una tontería. Sin embargo, si teníamos la mayor parte del control. Aún así, invocar a estos seres continuaba siendo un riesgo ya que al tomar el control de nuestro cuerpo daba la oportunidad de que nos agotáramos bastante, amén del hecho que de llegar a este punto no habría nadie que pudiera evitar que hiciera lo que se le diera la gana. Por supuesto, eso podría darse si en algún momento no había alguien que con el Fuinjutsu lo expulsara del cuerpo del poseído. Por esto mismo, a sabiendas de lo que esto significaba creamos unas máscaras que tras activar los sellos adecuados, invocaba a esos seres. Con la máscara, cuando la persona sienta que esté perdiendo completamente el control sobre lo que deseaba que la entidad hiciera, podría quitársela y parar su festín de almas. Al tener esto más que todo resuelto, significando un poder tan grande y con los problemas que se habían empezado a dar por los diferentes clanes que se habían formado. Yo, mis hijos, los otros miembros de nuestro clan buscaron algo más en lo cual continuar desarrollando el conocimiento de Fuinjutsu y fue algo bueno, nos dio la oportunidad de hacer bastantes cosas. Sin embargo, no nos involucramos en las peleas de fuera de nuestra isla, no había motivo para ello. Aún así, me sentí interesado por saber cómo habían avanzado las cosas fuera de la isla de nuestro clan y me di cuenta que los hijos de mis hermanos se habían vuelto enemigos a muerte. Por un lado, los descendientes de Asura pasaron a llamarse Senju y los de Indra, Uchiha. Como dije antes, empezaron a buscar su propia identidad y por eso también el clan Yuga se formó. Sabiendo lo que deseaba mi padre que ellos hicieran eso fue una estupidez, era una total deshonra. Una falta de compromiso brutal con respecto a lo que deseaba mi padre. Fue algo bastante desalentador, desagradable por decirlo menos. Por suerte, los viejos a sabiendas de cómo iban las cosas en el mundo, se escondieron como podían a sabiendas del peligro que podrían ser para los humanos. Sabiendo esto y sintiéndome muy decepcionado, pensé en simplemente no preocuparme por ellos y es que, los Senju, Uchiha, Yuga, Yotsuki, Kawaya, Agoromo, Doiriku, Otsuru, Ochimura, Kamotsu, Korutjo, por ser quienes estuvieron algunos relacionados genéticamente y otros, solo por las relaciones formadas con el paso del tiempo mientras mi padre vivió, ahora se mataban entre sí como si hace unos pocos años atrás no fueran hermanos, primos, amigos muy cercanos. Fin 18.